es el que produce el desplazamiento a lo largo del tubo digestivo a una velocidad adecuada para su digestión y su absorción. Y los movimientos de mezcla son los que mantienen el contenido intestinal permanentemente mezclado. Obviamente tiene que mezclarse para una buena digestión, para una buena absorción. Estos son los dos tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo. En respecto al propulsivo, el movimiento básico propulsivo del tubo digestivo es el peristaltismo. El estímulo habitual es la distensión. Miren ustedes acá, cuando se distiende una parte del intestino, inmediatamente se produce contracción peristáltica para hacer que avance hacia adelante el contenido. Es como si ustedes agarraran una pasta dental, los rodean con sus dedos a la pasta dental y empiezan a apretar y a empujar hacia adelante. Exactamente hace lo mismo el intestino. Todos los conductos, llámense biliares, glandulares, uréteres, etcétera, tienen movimientos de peristaltismo, porque su estructura de músculo es el músculo del tipo liso, visceral o sincitial. Todas estas vísceras entonces van a tener esa propiedad de tener movimientos peristálticos. En ausencia congénita puede haber esta situación en donde congénitamente no tiene plexo nervioso mientérico, pues no habrá peristaltismo. Y ya vimos que el plexo nervioso mientérico se encarga básicamente de controlar el peristaltismo. Incluso dijimos que en el mal de Chagas hay destrucción de estas estructuras nerviosas, consiguientemente el intestino pierde su capacidad de peristaltismo. Por tanto, para que el peristaltismo sea eficaz, debe haber un plexo nervioso, o mejor dicho, un plexo mientérico activo. Normalmente el peristaltismo avanza en dirección anal, probablemente porque el plexo está polarizado en dirección anal. En patología jóvenes a veces se ve que el peristaltismo va atrás. Por ejemplo, en el proceso del vómito, el peristaltismo de pronto hace que uno tenga que vomitar, es decir, el contenido avanza hacia la boca, no hacia el ano. Pero es patológico, ¿no? Aquí intervienen factores patológicos. En condiciones normales, fisiológicos, el avance siempre es en dirección anal. Muy bien. Reflejo peristáltico, ley del intestino. Cuando la distensión excita un segmento intestinal e inicia el peristaltismo, el anillo contráctil responsable suele comenzar en la zona proximal del segmento distendido y luego se mueve hacia ese segmento, empujando el contenido intestinal entre 5 a 10 centímetros en dirección anal antes de desaparecer. Al mismo tiempo, el intestino distal se relaja, a veces a lo largo de varios centímetros. Es la llamada relajación receptiva, lo que facilita la propulsión de los alimentos hacia el ano y no en dirección oral. Si falta el plexo mientérico, este patrón complejo desaparece, lo que justifica su nombre de reflejo mientérico o reflejo peristáltico. La suma de este reflejo y del movimiento peristáltico en sentido anal se conoce como ley del intestino. Entonces, la ley del intestino sería todo este proceso, ¿no? Miren ustedes acá, cuando se distiende una parte del intestino, la parte posterior se contrae. Una vez que se contrae, este contenido avanza adelante y el de adelante, esta parte, se dilata. A esto se llama relajación receptiva, se dilata. A todo este conjunto de procesos que se lleva a cabo es la ley del intestino. Hay contracción, hay dilatación, hay contracción, hay dilatación. Entre 5 a 10 centímetros avanza el contenido hacia adelante, siempre en dirección anal. Muy bien. Entonces ya sabemos que es la ley del intestino, ¿no? La ley del intestino es ese conjunto de procesos que se lleva a cabo. La suma de este reflejo y del movimiento peristáltico en sentido anal se conoce como la ley del intestino. Movimientos de mezcla son muy distintos en las diferentes regiones del tubo digestivo.
En algunas partes, las contracciones peristálticas son las que producen por sí misma la mezcla de los alimentos, como cuando la progresión se ve interrumpida por un esfínter. En otras zonas se producen contracciones locales de constricción cada pocos centímetros, con lo que se logra trocear y desmenuzar el contenido intestinal. Por ejemplo, este es un tipo de movimientos de mezcla que se lleva a cabo en el intestino. En el estómago es un poquito diferente la mezcla. En el estómago sucede lo siguiente. El alimento que ingresa al estómago, acá, también ha de someterse a movimientos de mezcla del estómago. ¿En qué consiste esto? En que el estómago, cuando empuja al bolo alimenticio hacia adelante, no puede pasar, porque aquí hay un esfínter, llamado esfínter pilórico. Como no puede pasar, entonces regresa atrás este contenido, este bolo alimenticio. Nuevamente es empujado hacia adelante, tampoco puede pasar. Otra vez regresa, otra vez es empujado adelante, otra vez regresa. Fíjense en estas idas y venidas, el bolo alimenticio se está mezclando hasta convertirse en, ¿cómo se llama? Empieza con la letra Q. ¿En qué se convierte esto? En Quimo. Quimo, doctor. Quimo, doctor. quimo, correcto, en quimo. Una sustancia semilíquida, semipastosa, que una vez que se forma quimo, recién ha de pasar el esfínter pilórico. Entonces, en el estómago la mezcla es un poquito diferente a lo que se produce en el intestino, ¿no? En los cuales hay contracciones por todo lado, a manera de una ristra de salchichas, dicen los libros. Bien. Flujo sanguíneo. Los vasos sanguíneos del aparato digestivo forman parte de un sistema más extenso llamado circulación esplácnica. Este sistema está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo propiamente dicho, más el correspondiente al vaso, el páncreas y el hígado. En este esquema podemos ver que la sangre llega a todas las vísceras del abdomen, ¿no? Llámese hígado, páncreas, vaso, intestino, etcétera, a través de la arteria mesentérica superior, mesentérica inferior, tronco celíaco, etcétera. Realmente es un sistema de vasos que irrigan a todo el abdomen. En este esquemita podemos ver, por ejemplo, que el hígado recibe sangre venosa que llega de la vena porta y a la vez le llega sangre arterial que le llega de la arteria hepática. La sangre arterial que pasa por el estómago, por el vaso, por el páncreas, por el intestino, etcétera, etcétera, a través de las arterias mesentéricas superior e inferior, etcétera, toditas desembocan en una vena llamada vena porta, sangre venosa. Esta vena porta ha de entrar al hígado, en donde se va también a encontrar con la sangre arterial hepática. Y luego del hígado, la sangre ha de salir por la vena hepática a la vena cava inferior, para que llegue finalmente al corazón, ¿no? Importante entonces la estructura de los vasos sanguíneos a nivel abdominal. Todas ellas trabajan con las vísceras. Efecto de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal, es decir, ¿quién regula el flujo de sangre en estas vísceras? ¿Cuál es el factor que regula si ha de circular mucha sangre o poca sangre en las vísceras? Ya sabemos eso, jóvenes, ¿no es cierto? Hemos dicho siempre que todo depende de la actividad metabólica de las células, hemos dicho. A ver, ¿qué dice acá? En condiciones normales, el flujo sanguíneo de cada región del tubo digestivo y también de cada capa de la pared es directamente proporcional al grado de actividad local. Cada tejido localmente, entonces, regula su flujo de sangre. Por ejemplo, después de una comida se incrementan las actividades motoras, secretoras y de absorción, y por tanto el flujo sanguíneo aumenta mucho, porque aunque recupera sus valores de reposo a las 2 a 4 horas. ¿Qué pasa cuando nosotros nos alimentamos? Ponemos en marcha nuestro aparato gastrointestinal. Empieza a trabajar el estómago, el duodeno, el ilion, el hígado, el páncreas, todos empiezan a trabajar porque está llegando alimentos, tiene que procesarse.
Entonces entran en trabajo. Las células están metabólicamente muy activas y para ello necesitan mayor flujo de sangre. Una vez que termina el proceso de la digestión, obviamente, como dice aquí, a las 2 horas, a las 4 horas, nuevamente el flujo de sangre retorna a su valor normal porque ya no hay actividad. Lo propio sucedía con los músculos. Cuando empieza la actividad muscular, aumentaba el flujo de sangre en el músculo. Una vez que el músculo entra en reposo, el flujo de sangre también disminuye hasta su valor original, ¿no? Entonces, igual acá, dependerá de la actividad metabólica de sus células cuando están en trabajo el flujo de sangre. El flujo arterial de las vellosidades intestinales y drenaje venoso es interesante. Esta parte sigue en direcciones opuestas. Miren el dibujo. La sangre arterial viene acá y desde la punta de la vellosidad regresa. Estos vasos se encuentran muy próximos. Así, la mayor parte del oxígeno difunde de las arteriolas a las vénulas en un 80%. En condiciones normales, esta derivación del oxígeno desde las arteriolas a las vénulas no resulta peligroso para las vellosidades, pero sí en patologías. Por ejemplo, ¿qué sucede en un shock circulatorio? Cuando hay disminución de flujo de sangre. La falta de oxígeno en el shock circulatorio en los extremos de las vellosidades puede ser tan grave que puede provocar isquemia y finalmente necrosis y finalmente desintegración de las vellosidades. Entonces, el oxígeno muchas veces pasa de estas arteriolas a las vénulas directamente, pero cuando hay falta de flujo de sangre no se puede realizar esta función y toda la vellosidad entra en isquemia con falta de flujo de sangre que a la larga le va a llevar a la necrosis, es decir, a la muerte de las células. Por lo tanto, se van a desintegrar las vellosidades intestinales. Por ese motivo, durante una isquemia entra en peligro también el flujo de sangre en las llamadas vellosidades intestinales. Aquí al medio podemos ver nosotros al conducto quilífero. Este conducto quilífero se ocupa de absorber componentes grasos, ¿no? Acuérdense, los kilomicrones, a través de estos conductos quilíferos. Control nervioso. Ya hemos visto que la circulación sanguínea básicamente se controla por la actividad metabólica, de acuerdo a los requerimientos de sus necesidades de trabajar. En cuanto a los nervios, ¿será que controlan ellos la circulación? A ver, veamos. Los mecanismos vasodilatadores, de acuerdo a las necesidades metabólicas de las células del aparato gastrointestinal, son las que se sobreponen al momento de regular el flujo sanguíneo local. Aquí nuevamente nos recalca, nos recuerda que las necesidades metabólicas son las que mandan, las que predominan para que haya regulación del flujo de sangre. Por ejemplo, el simpático, que es un nervio, en un principio provoca vasoconstricción arteriolar. Esta vasoconstricción arteriolar provoca disminución del flujo de sangre. Pero no se va a quedar este flujo de sangre disminuido todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la actividad metabólica de las células va a hacer que haya vasodilatación. Tras algunos minutos, el flujo vuelve a su normalidad, gracias a un aumento o a un mecanismo de escape autorregular dependiente de las necesidades metabólicas. Entonces, una y otra vez repite en nuestro libro Guyton, ¿no? El autor Guyton. Ya habíamos dicho nosotros en anteriores clases que, por ejemplo, cuando el simpático produce vasoconstricción de la arteriola acá, esta vasoconstricción que se está produciendo por acción del simpático hace que llegue poca sangre al tejido. Aquí están las células del tejido. La sangre está circulando por los capilares y termina en las vénulas. Entonces, cuando el simpático produce vasoconstricción arteriolar, la sangre entra en poca cantidad. Las células del tejido empiezan a sufrir hipoxia, hay hipoxia tisular. Sigue el simpático cesando al vaso. Sigue el simpático produciendo vasoconstricción.
Pero llega el momento en donde los tejidos, las células, van a producir la autorregulación que ya conocemos. Hay dos teorías. La teoría de la demanda de oxígeno y la otra teoría era la demanda de la actividad metabólica. Incluso dijimos que se producían sustancias vasodilatadoras, ¿no es verdad? Entonces, este tejido inmediatamente hace que haya vasodilatación de la arteriola, sobreponiéndose incluso al simpático. Entonces, ¿quién manda a la hora de regular el flujo de sangre en condiciones normales de reposo? La actividad metabólica de las células. El simpático, el parasimpático tienen poco efecto para regular el flujo de sangre. Salvo, ya hemos dicho también esto en varias oportunidades, salvo que haya una emergencia. A ver, un efecto importante de la vasoconstricción simpática es que permite que la sangre derive durante cortos periodos hacia los músculos esqueléticos y el corazón cuando aumentan las necesidades metabólicas de estos a consecuencia de un ejercicio enérgico, así como en estados de shock circulatorio, donde el simpático además provoca venoconstricción para desplazar sangre hacia las zonas vitales. En situaciones de estrés y de emergencia, sí, el simpático se hace sentir. Por ejemplo, shock circulatorio, la persona pierde 3 litros de sangre. Prácticamente el corazón, el cerebro están en isquemia, no hay flujo de sangre, son órganos vitales. En ese momento el simpático produce vasoconstricción periférica en todo el cuerpo, además en las venas también. De modo que las venas, como son reservorios de sangre, van a proveer esa sangre que tienen como reserva para que llegue hasta los órganos vitales, como son cerebro, etc. Por un tiempo, entonces, el simpático se deja sentir. El simpático tiene gran efecto en este momento de shock circulatorio o cuando hay actividad física intensa. Pero en situaciones normales que les decía, en reposo, no tiene mucha importancia el sistema nervioso simpático ni parasimpático. El flujo de sangre está regulado básicamente por la actividad metabólica de los tejidos. Muy bien. ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Alguna duda? Transporte y mezcla de los alimentos en el aparato digestivo. La cantidad de alimentos, a ver, ¿quién me puede definir qué es hambre, jóvenes? ¿Quién me puede definir en sus propias palabras qué es hambre? Yo sé que todos sabemos, pero a ver, definamos con nuestras propias palabras. ¿Qué es el hambre? Alejandra Gorena, ¿qué dice? ¿Qué es hambre? A ver, ¿quién quiere hablar? A ver, está No, levantando la mano. Aruchari, vamos, ¿qué es hambre? es un reflejo que tenemos de un estómago vacío. Ya, ¿y qué es apetito? ¿Es lo mismo o es diferente? No, es sería más bien no una necesidad, sino como un capricho. Vamos, aclarar. La cantidad de alimentos que una persona ingiere está determinado por el hambre. El tipo de alimento que una persona busca de forma preferente viene determinado por el apetito. Es decir, cuando llega a las 12 del mediodía nos da hambre, ya comemos cualquier cosa que nos sirva, pero el apetito es la necesidad de consumir algo específico. Y esto es interesante saber porque el cuerpo pide de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, cuando nos falta vitamina C en nuestro organismo, automáticamente tenemos deseos de chupar naranja. De pronto nos apetece la naranja porque nuestro cuerpo necesita esta vitamina C. Lo propio sucede con el calcio. Incluso con un ejemplo muy bonito, la llamada pica. Los niños desnutridos que tienen falta de hierro y que por tal motivo entran a anemia ferropénica, fundamentalmente esto van a ver ustedes en el área rural. Niños que consumen poca carne porque no tienen de dónde, porque ustedes saben que la carne tiene abundante hierro. No vamos a poder encontrar mucho en los vegetales ni en los hidratos de carbono. Entonces estos niños empiezan a entrar en anemia y de pronto tienen el deseo de meter tierra a la boca.
¿Por qué? Porque en la tierra hay hierro, ¿no? Entonces les parece agradable la tierra. Aplican el dedo humedecido a la tierra y ponen a la lengua y les parece agradable porque les falta hierro. Entonces, miren, el apetito es algo que nos pide el cuerpo en específico, pero algo que necesita el cuerpo, ¿no? Bien, masticación. La acción conjunta de todos los músculos de la mandíbula permite cerrar los dientes con una fuerza que puede llegar a 25 kilos en los incisivos y 100 kilos en los molares. Increíblemente, nuestros molares pueden tener una fuerza de 100 kilos, dice, de fuerza de contracción. Con razón, en Animal Planet dicen que el cocodrilo, creo que tiene 3.000 kilos de fuerza, no me acuerdo bien, pero es increíble la fuerza de los animales. Cada mordedura de estos animales, del león, etcétera, tienen, creo que hasta 1.000 kilos de fuerza, ¿no? Entonces, si en el humano es, miren, 100 kilos en los molares, los incisivos 25 kilos. Es una buena fuerza, ¿no? La masticación, por lo tanto, es importante. ¿Por qué? Porque la masticación de los alimentos es importante para la digestión de todos ellos, especialmente para las frutas y vegetales, dado su elevado contenido de membrana de celulosas indigeribles. Miren, si nosotros no tuviéramos dientes, no tuviéramos las respectivas piezas dentarias, ni podríamos masticar, ¿cómo podríamos meter alimentos, no? De hecho, los vegetales tienen una cubierta llamada celulosa. Por ejemplo, la uva tiene su cubierta. Tenemos que masticar para que se libere la pulpa, ¿no? Lo que nos interesa aprovechar. Entonces es importante la masticación para desmenuzar las frutas, los vegetales. Además, las enzimas deben actuar sobre la superficie de las partículas alimenticias. Por otro lado, la pulverización de los alimentos evita la excoriación de la mucosa gastrointestinal. Tiene muchas funciones la masticación. Por una parte, nos permite aprovechar los alimentos, básicamente los vegetales, porque nuestras enzimas digestivas no tienen capacidad de digerir a la celulosa, a los vegetales, ¿no? En cambio, los animales herbívoros sí tienen enzimas capaces de digerir vegetales. Por un ejemplo de animal herbívoro, a ver, rapidito. A ver, un animal herbívoro rápido. Bueno, supongo que saben, ¿no? Que es carnívoro, que es herbívoro, todo, ¿no? Los herbívoros se alimentan ¿de qué? De hierbas, ¿no? De vegetales. Ellos tienen enzimas digestivas. Es increíble ver cómo en la selva, por ejemplo, las jirafas, los elefantes están metiendo a su boca espinos, troncos, etcétera. Tienen enzimas para digerir. En cambio, nosotros no. Tenemos que masticar para desmenuzar a las frutas, a los vegetales. Además, hay que desmenuzar bien el alimento para evitar gastritis. Porque cuando no masticamos bien cuando nos alimentamos y deglutimos partículas grandes sin buena masticación, estas partículas grandes van a provocar excoriación de la mucosa gastrointestinal para provocar incluso úlceras. Por eso, en la clínica médica se ve que pacientes con antecedentes de problemas de la dentadura, como son prótesis, placas dentarias, etcétera, siempre tienen gastritis, porque su masticación está mal. Por eso es muy importante esta parte de la masticación. Los dientes están diseñados para la masticación, de forma que las piezas dentarias anteriores llamadas incisivos tienen acción de corte. Los molares tienen acción de trituración. Los músculos de la masticación están inervados por ramas motoras del trigémino, del quinto par craneal. Acuérdense, los músculos del séptimo par craneal del facial provocan movimientos de los músculos de la expresión, ¿no? Los del facial, séptimo par. El quinto par provocan movimiento de los músculos de la masticación. ¿Qué músculos de la masticación recuerdan, mis estimados alumnos? A ver, anatómicamente hablando. El macetero. Ya, otra. Temporal, otra.
los pterigoideos, ¿no es cierto? Todos estos músculos que derivan del primer arco branquial están inervados por el trigémino. Pero ¿en cuál de sus ramas? Acuérdense, ¿qué quiere decir tri? Tres gemelos, trigéminos. Hay tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. La mandibular es la que tiene la vía motora del trigémino. En cambio, la oftálmica y la maxilar solamente tienen el nervio sensitivo. El trigémino es el encargado de llevar todas las sensaciones de dolor, de presión, tacto, etcétera, de toda la cara, de la cabeza, ¿no? Pero la parte maxilar, digo, la parte mandibular es la que tiene la motora para la masticación. La masticación es un reflejo, depende de núcleos situados en el tronco del encéfalo. Ya hemos visto el trigémino, por ejemplo, ¿no? Uno, para el reflejo masticatorio, hay la presencia de bolo alimenticio en la boca desencadena primero el reflejo inhibidor de los músculos de la masticación, por lo que la mandíbula cae, desciende. Dos, a su vez esta caída de la mandíbula inicia un reflejo de distensión de los músculos mandibulares que induce una contracción de rebote. Luego la mandíbula se eleva automáticamente para ocluir los dientes. Y al mismo tiempo el bolo se comprime de nuevo contra el revestimiento bucal y se repite este proceso. Entonces la masticación es un reflejo, como estamos viendo, ¿no? Una vez que masticamos, masticamos muy bien nuestros alimentos, entra la otra fase llamada de deglución. Este es un proceso complicado porque la faringe ejecuta dos funciones. Por una parte, por la faringe pasa el aire que respiramos y por otra parte pasan los alimentos que deglutimos. Entonces, la faringe cumple dos funciones, la respiratoria y la digestiva. La deglución se puede dividir en tres fases. Una fase voluntaria de deglución, una fase faríngea de la deglución que es involuntaria y finalmente una fase esofágica de la deglución que también es involuntaria. Bien, aquí vamos a quedar, mis estimados alumnos, y el tiempo se acaba. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tal vez si tienen alguna. Un resumen rápido, entonces. ¿Cuántos tipos de movimientos hay? Dos, propulsión, mezcla. ¿No? El de propulsión es el peristaltismo. Todas las vísceras que tienen músculo liso unitario o sincitial o visceral tienen la capacidad de peristaltismo, como por ejemplo la vesícula biliar, los uréteres, etcétera, etcétera, ¿no? La ley del intestino es el proceso por el cual se comprime, se dilata, se comprime, se dilata y va siempre en dirección al ano, la ley del intestino. Los movimientos de mezcla es prácticamente necesario para que se mezcle el alimento en el intestino formando ondas segmentarias, en el estómago contracciones de idas y venidas, habíamos dicho, ¿no? El flujo de sangre es importante y obedece a las necesidades metabólicas del aparato digestivo, el flujo de sangre, y no tanto del sistema nervioso, salvo que haya una emergencia. El sistema nervioso es importante. Y finalmente vimos que es hambre, que es apetito y que la masticación es importante para tener una buena digestión, en el cual intervienen los dientes. Y finalmente vimos que la masticación es acto reflejo. Y luego de masticar entra o viene la fase de la deglución. Bien, mañana vamos a continuar entonces, jóvenes, digiriendo estos temas. Ya espero que ustedes digieran muy bien estos temas de fisiología digestiva. ¿Alguna pregunta más? No hay, ¿no? Muy bien, hasta mañana.